Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Estaremos cubriendo la porción Tetzaveh, que significa y mandarás, que va de Éxodo capítulo 27 verso 20 al capítulo 30 verso 10. Esta porción está caracterizada porque hay mandamientos y recuerden que a partir de ahora estamos cubriendo mandamientos dentro de la porción. Nos vamos a enfocar en tratar de entender algunos mandamientos y en esta porción hay mandamientos bastante interesantes que recuerden ya desde la porción pasada, estamos hablando con mandamientos que están relacionados con el servicio del templo. Por eso, quiero compartirles la porción de esta semana usando la metodología. Voy a compartirles aquí la metodología de estudio que usamos para que sepamos en qué tema vamos a estar cubriendo uno de los mandamientos. Hay 7 mandamientos en esta porción, pero me quiero enfocar en uno muy particular que la verdad hay detallitos en este mandamiento que quizás se nos pasan por alto, ¿ok? Mire, la metodología, vamos a estar usando de la metodología de la escalera educativa el contexto del templo. Vamos a estar analizando uno de los mandamientos con respecto al contexto del templo, o sea, es decir, cómo este mandamiento aplica dentro del templo. Y también está muy enfocado en lo que es la esfera de espacios sagrados. Es un mandamiento muy particular que lo hemos cubierto un par de, creo que si no fue el ciclo pasado, fue el anterior, que estuvimos hablando de este mandamiento también con su relación con lo que es el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo. Así que ya sabemos cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar al estudio del mandamiento esta semana. Va a ser a través del contexto del templo, como también de lo que es espacio sagrado. Entender cómo funciona el espacio sagrado del Eterno. Y este mandamiento, la verdad, es bastante interesante. Así que vamos a comenzar. Antes me gustaría que pongamos como base un texto bíblico, una base bíblica del por qué nos vamos a enfocar en el servicio del templo. En esta porción aparece en el capítulo 29 de Éxodo, se nos va a empezar a hablar de un servicio muy particular, que es la ofrenda continua, la ofrenda tamid. Esa ofrenda es la que abre el día y cierra el día en el templo. Y es muy importante, familia. Es tan importante que, como les digo, abre y cierra el servicio. Y no solo eso, sino que también aquí hay un vocabulario muy interesante que usa el Eterno a la hora de hablarnos de la ofrenda diaria. Así que vamos a leer lo que dice la ofrenda diaria. Quiero darle paso a mi hermana Ofelia Lidia para que lea los versos del capítulo 29, del verso 38 al verso, vamos a leer al 46, mi hermana. Sí, buenas tardes, Shabbat Shalom a todos. Es del 39 al 48, Del capítulo 30 perdón, capítulo 29, del 38 al ajá, 46. a 38 al 46. Ok. Eso es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con una cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de a la puerta, del tabernáculo de reunión, delante del Eterno, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Adonai su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Ay, Amén. este, Yo soy se- Adonai su Dios. sí, Gracias, mi hermana Ofelia. sí, a ustedes. Miren qué interesante. Aquí estamos viendo que, y esto tiene una conexión con Números capítulo 28 del verso 1 al 8. Pero miren, aquí se nos empieza a dar las primeras instrucciones con respecto a qué es la ofrenda diaria. Es una ofrenda que dice un holocausto continuo, dice que va a ser. Y que este holocausto continuo va a servir para qué? Para que el Eterno santifique
el tabernáculo o el espacio sagrado que después se va a convertir en el templo. Y no solo eso, familia, y quiero, miren lo que dice que lo que quiere el Eterno, reunirse ahí con nosotros, con su pueblo. Y dice que conoceremos a Adonai, que conoceremos que Adonai es nuestro Dios, que Él nos sacó de la tierra de Egipto. Recuerden que esto es lo que dice aquí en el verso 46, es un vocabulario de convenio. Está dejando claro el Eterno que recuerden que yo soy su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto. Yo soy su Dios, Adonai, su Elohim. Miren qué interesante. Y es tan importante la ofrenda diaria, porque no solamente, ahora vemos que no es solamente que abre y cierra el día, sino que marca los tiempos dentro del templo, marca los tiempos dentro del servicio del templo. Ahora, sabemos que es importante para nosotros como Israel, porque Ezequiel capítulo 43 del verso 10 al 13 nos dice que nosotros como pueblo, como Israel, que no hemos arrepentido de nuestros pecados, que nos avergonzamos de todo lo que hicimos y retornamos al Padre, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer o que tenemos que enfocarnos? En aprender el diseño, las entradas, las salidas, las leyes, el cómo funciona la casa de nuestro rey. Y por eso prestar atención a lo que es la ofrenda tamid, la ofrenda continua, es importante porque nos da la base de cómo empezaba a funcionar el templo y además es porque es parte de un mandamiento para el pueblo de Israel, de aquellos que nos arrepentimos y retornamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de prestar atención a todos estos diseños, a todos estos detalles. Y justamente el mandamiento de hoy tiene unos detalles muy particulares, que quizás muchas veces no le prestamos atención, porque, ok, lo leemos rápidamente, pero nunca nos detenemos en el servicio. Y miren que hemos cubierto el tratado Tamid de la Mishnah, que habla sobre la ofrenda continua, hemos hecho el paso a paso, capítulo por capítulo del tratado fuimos cubriendo con respecto a la ofrenda Tamid. Y yo los invito a que se suscriban al canal La Biblia en su contexto, que busquen dentro del canal una lista de reproducción que se llama Ofrenda Continua, Ofrenda Tamid, que va a complementar, es decir, va a ser como la introducción a lo que vamos a empezar a ver a partir de los mandamientos en este ciclo y cada mandamiento que veamos que tenga relación con la ofrenda continua, nos vamos a tomar el tiempo de analizar cada uno de sus detalles. ¿Para qué? Para complementar ese estudio que ya hicimos del tratado de Tamid, de la ofrenda continua de la Mishnah. ¿Ok? Así que yo los invito a que vayan, se suscriban, le den like, me gusta, compartan los videos porque la verdad es gran bendición para toda familia porque así podemos aprender juntamente todos con respecto a esto, a cómo funciona el templo, cómo era el servicio en la casa de Dios. Como dice Yeshua, la casa de oración es la casa de mi Padre, ¿ok? Entonces, ahora vamos a analizar el mandamiento. El mandamiento tiene que ver con algo que hacen los sacerdotes. Ahora, me gustaría preguntarle, familia, aprovechar que hay varios aquí estudiantes del templo que han estudiado el templo junto con nosotros. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuál es el primer servicio que se hace en el día en la ofrenda continua? ¿Cuál es el primer servicio? ¿Cuál sería el primer servicio? A ver, familia, ¿cómo se empezaba el día? ¿Qué es lo que se hacía primero? A ver si recuerdan, familia, esto, porque esto es interesante, porque cuando vemos, el servicio empieza de una forma. Los sacerdotes empiezan, ¿qué es lo primero que hacen? Dicen la menorá, eso no es lo primero que se hace. Hay algo más que se hace. Antes de la menorá, ¿qué se hacía? A ver, familia, el sorteo de los que participaban, ok, sí, el sorteo, ok. ¿Y antes qué se hacía? ¿Qué sucedía antes del sorteo? Y ese es algo bien interesante, familia, que muchas veces no estamos prestando atención o no nos preguntamos, ok, ¿y cómo hacían esto? La guardia sacerdotal, el lavado, ok. Miren, recuerden que el servicio del templo empezaba con el sorteo, o sea, empezaba podemos decir con la limpieza del altar de las cenizas. Pero obviamente antes de eso tenían todo un protocolo que hacían los sacerdotes que era hacer todo lo que es la revisión o podemos decir la inspección del templo, ver que estuviera todo bien. Se reunían en la cámara de la piedra labrada para hacer el sorteo. Una vez que hacían el sorteo, designaban quiénes eran los sacerdotes o quién era el sacerdote
que iba a limpiar el altar, los sacerdotes que iban a encender los fuegos o mantener los fuegos encendidos del altar de afuera, no el del incienso. Después de todo eso venía otra segunda suerte y así continuamente, y por eso los invito a que vayan y vean ese estudio. O sea, lo que tenemos como a grandes rasgos es que el servicio comienza, o podemos decir, lo primero que se hace es el sorteo y la limpieza del altar. Pero si vamos un poco más al inicio del Día de los Sacerdotes, tiene que ver con el momento en el cual los sacerdotes se levantan. Recuerden que la Mishnah nos habla de que antes, el tratado también nos habla de que antes de que viniera el inspector o que viniera el encargado de hacer el sorteo a la cámara donde dormían los sacerdotes, todos los sacerdotes ya estaban prestos, estaban listos para ir al sorteo y también ser seleccionado para limpiar el altar. Es decir, que ellos se levantaban muy temprano. Recuerden que la misión nos habla de que el servicio comenzaba al despuntar el alba, o sea, al salir los primeros rayos del sol, comenzaba todo esto de los sorteos, de la limpieza, es decir, que empezaban muy temprano. Si esto nos podemos ver que a ese momento, antes de que salga el sol, ya los sacerdotes estaban listos para salir al servicio, quiere decir que ellos despertaban muy temprano y se alistaban muy temprano. ¿Por qué? Porque recuerden que los sacerdotes al levantarse tenían que hacer un mikve, ponerse sus vestiduras y estar listos para presentar las ofrendas o empezar con la ofrenda tamid, ¿ok? Entonces, miren qué importante, miren cuántas cosas hay para tener en cuenta en lo que es la ofrenda continua. Entonces, el primer servicio que podríamos decir es y que podríamos considerarlo es en el momento que se levantan los sacerdotes. Entonces, ahora aquí hay algo bien interesante y por eso vamos a hablar ahora sobre las vestimentas. Vamos a enfocarnos sobre las vestimentas sacerdotales, pero desde el contexto del templo. Ya lo hemos cubierto en cuanto a los mandamientos y su relación con lo que es los escritos del primer siglo, qué pasó cuando se rasgó Caifás las vestiduras. Todo eso ya lo hemos cubierto y los invito a que busquen el video aquí en la Biblia en su contexto que se llama La enseñanza, las vestiduras sacerdotales y el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahí vamos un poquito más a profundidad con respecto a esto de rajarse el vestido, qué sucedió con Caifás y algunas cuestiones que tienen que ver con la manipulación de lo que es las vestiduras sacerdotales. Pero en este caso me gustaría enfocarme en lo que es el servicio continuo, en la ofrenda continua y cómo la vestimenta de los sacerdotes pasa a ser ahora parte del servicio. Por eso vamos a leer, vamos a ir a lo que habla sobre la porción sobre las vestimentas sacerdotales. Vamos a ir al capítulo 28 y vamos a leer del verso 1, capítulo 28, del verso 1 vamos a leer al verso 4. Mi hermano Maxi, adelante. Éxodo, las vestiduras de los sacerdotes. Traerás a tu hermano Aarón con sus hijos de entre los israelitas para que me sirvan de sacerdotes. Aarón, Nadab y Abiú. Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Haz vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para dignidad y ornamento. Después darás instrucciones a todos los que tengan habilidad, a quienes ya haya concedido el don de habilidades, para que confeccionen las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a mi servicio como sacerdote. Estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer: un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con flecos, un turbante y un cinturón. Harán esas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me rindan servicio sacerdotal. Gracias, mi hermano Maxi. Miren qué interesante. Aquí se nos da la instrucción de que ahora dice, llamen a Aarón, tu hermano, y a sus hijos. ¿Para qué? Para que ahora tengan ellos unas vestimentas sacerdotales. Considerando esto, tenemos que entender que estas vestimentas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito, podemos decir que considerando el contexto cultural, el propósito de la vestidura sacerdotal es marcar una diferencia entre las personas que van a estar al servicio en el altar, o sea, en el templo, con las personas comunes. Pero miren lo que dice, el pueblo tiene que hacer las vestimentas sacerdotales. Y esto tiene que ver con que
los sacerdotes fuera del templo visten sus vestimentas regulares. Dentro del templo solamente usan sus vestiduras como de oficio en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos están siendo mediadores entre el pueblo y el Eterno. Ellos representan al pueblo delante de la presencia del Eterno. Y si vemos más adelante empieza a hablar sobre, a describirnos sobre la vestimenta del sumo sacerdote, vamos a ver cuestiones, pequeños detalles, como por ejemplo que el pectoral, cada piedra tiene el nombre de cada una de las tribus. Y esto es porque es la forma en la cual se representa que el pueblo entra junto con el sumo sacerdote o acompaña en el servicio al sumo sacerdote. Es decir, que el pueblo es representado por el Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque en el mundo del antiguo Medio Oriente, una piedra con sello significaba la autoridad o era como la firma de una persona. Entonces, considerando ese contexto, si ahora vemos las piedras del sumo sacerdote en el pectoral y que cada una tiene el nombre de cada tribu, es decir, que cada tribu es representada, tiene la autorización a ser representados por el Cohen Gadol, por el sumo sacerdote. Entonces, hay un propósito por el cual el Eterno hace esta diferencia entre Aarón y sus hijos. Porque recuerden que Aarón y sus hijos también ellos reciben el sacerdocio, es un gran privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad, al punto que ellos tienen que estar concentrados al 100% para hacer su servicio. Ahora, la pregunta es cómo las prendas sacerdotales, ya sea del sumo sacerdote como las del sacerdote regular, son parte ahora del servicio diario. Recuerden que, como les decía en un principio, la Mishnah del tratado también nos dice que arrancaban el día ellos haciendo un mikve, se ponían sus vestiduras y se alistaban para que cuando llegara el encargado de las suertes, ellos estuvieran listos. Hacían todo lo que era el recorrido por el azará, por el patio del templo, que todo estuviera bien, estuviera bien. Los que hacían el pan para la ofrenda de Tamid se quedaban en la panadería haciendo el pan y el resto participaban en el sorteo. Pero ellos tenían que estar listos. Entonces, ese es el momento en el cual la vestimenta se convierte en parte del servicio. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? Bueno, es porque hay un procedimiento, y miren, esto es algo que yo no lo sabía tampoco, que hay una forma en la cual los sacerdotes tienen que colocarse sus vestiduras. No pueden hacer como ellos quieren, ellos tienen un orden y eso es parte del servicio. Ahora, vamos a ir a la app del templo. Quiero que me acompañen a la app del templo para que podamos nosotros descubrir cuáles son estos lugares en donde las vestimentas sacerdotales se encontraban. Disculpen que se fue la app. Ahora sí. Miren, vamos a la app del templo. Aquí estamos en lo que es el lugar de el atrio de las mujeres. Vamos a ir un poquito más hacia adelante. Vamos a ir a cruzar la puerta Nicanor, que es la puerta que estamos viendo justamente al frente nuestro. Vamos a entrar, subir estos 15 escalones. Vamos a entrar, no por la puerta de Nicanor, vamos a entrar por esta otra puertita, que es la que se usaba, esta puerta. Recuerden que este era de los dos portillos el que se usaba para por ejemplo, cuando se hacía lo del el protocolo de la mujer sotá, cuando una mujer daba luz, traía aquí su ofrenda de purificación, ¿ok? Entonces, también el leproso se presentaba en esta puerta. Vamos a entrar. Y recuerden que dentro del Tamid, dentro del diseño, del Midot, perdón, del diseño del templo, habían unas cámaras en lo que es la puerta Nicanor. En esta puerta Nicanor, del lado de adentro, en el lado que estamos nosotros parados, que es el atrio de Israel, habían dos cámaras. Una era la cámara del Javitim, la cámara Javitim, que era en el lugar donde se hacían las tortas del sumo sacerdote. Recuerden que lo que es la ofrenda diaria no solamente era un corderito que se presentaba en el altar, sino que también era una ofrenda que llevaba harina, que llevaba aceite y también iba una representación en la ofrenda continua del sumo sacerdote, que era la ofrenda, que eran tortas especiales, panes especiales hechos en nombre del sumo sacerdote. El sumo sacerdote pagaba la harina de su bolsillo y esa era parte de la ofrenda que se presentaba también con la ofrenda tamid. Es decir, que la ofrenda tamid representaba
no solamente Israel, sino que también incluía a Aarón y a sus hijos. Pero había también otra cámara, que es esta cámara que se encuentra aquí al sur, que es la cámara que se llama la cámara de Pinjas. ¿Por qué la cámara de Pinjas? Miren, en el capítulo 1 del Tratado Midot, del tratado que habla del diseño del templo, nos dice lo siguiente: 1:4 dice, había 7 puertas en el Azará, o sea, en el patio interno del templo. 3 en el norte, 3 en el sur, una en el este, las del sur, Sha'ar Hadelef, segundo, Sha'ar Jabejorot, tercero, Sha'ar Hamaim, que es la de las aguas. Eso en el este, Sha'ar Nicanor en el este se encontraba, que es justamente en la que estamos nosotros ahora, en el muro en el que estamos, en el este, y dentro de este muro se encontraba la cámara de Pinjas y la cámara de Javitim. Ya sabemos que la cámara de Javitim es la cámara de los panaderos que hacían el pan en nombre del sumo sacerdote. Y en la cámara de Pinjas era la cámara del sastre. Aquí se almacenaban todas las vestiduras de los sacerdotes regulares. Cada vez que ellos entraban en servicio en cada Shabbat, recuerden que las guardias sacerdotales se rotaban de Shabbat en Shabbat, o sea, eran cada 7 días ellos cambiaban las guardias. Entonces, cuando ellos iniciaban su actividad en el templo, llegaban a esta cámara, cada sacerdote regular se despojaba de sus vestimentas regulares y se colocaba sus vestimentas sacerdotales. Ahora, hay algo bien interesante. Hay un protocolo para ponerse esas vestiduras. Ahora, en esta cámara era usada, por ejemplo, cuando iniciaban el servicio, cuando ellos entraban en servicio el primer día, que era en día de Shabbat, hasta el próximo Shabbat, ellos, mientras estuvieran dentro del templo, estaban con sus vestimentas sacerdotales. Ahora, vamos a dirigirnos a otro lugar del templo. Vamos a ir hacia lo que es el lugar donde los sacerdotes descansaban durante la semana, porque ellos también ahí permanecían con sus vestimentas sacerdotales y era el lugar donde iniciaba el servicio continuo. Vamos a ir por aquí. Estamos caminando por el sector norte del templo. Recuerden que había 4 edificios y uno de los edificios es el edificio de la cámara de la chispa o la cámara del fuego en este caso, porque era el lugar donde habitaban los sacerdotes durante la semana. Es aquí. Es la cámara de alojamiento, el Beit Hamoked. Es la cámara en donde se alojaban los sacerdotes. Vamos a entrar aquí. Aquí vamos a ver este edificio estaba dividido en dos. Aquí vamos a tener la cámara del cordero. De aquí se tomaba el cordero para la ofrenda tamid. También tenemos aquí el lugar donde se preparaba el pan de la presencia, los panes que se cambiaban cada Shabbat, que estaban frente a la menorá, y también el lugar donde se almacenaban los sellos, la harina y el aceite para dichos panes. Y en otra cámara, en un nivel inferior a esta, se encuentra la cámara de alojamiento. En esta cámara era en donde estaban los sacerdotes y aquí comenzaba el servicio de la ofrenda tamid. ¿Por qué? Porque ellos al levantarse, ellos tenían que vestirse con sus vestiduras y estar listos para que cuando entrara por esa puerta el encargado de las suertes, ellos ya estaban todos listos, alistados. Como, miren, no sé si habrán visto en las películas o han tenido una experiencia con el ejército. Cuando llegaba el comandante, el coronel, y entraba al pabellón donde dormían los soldados, todos los soldados tenían que estar listos al lado de su cama, vestidos, prolijitos, acicalados, para empezar su trabajo en el ejército. Bien, aquí parecía algo similar. Los sacerdotes tenían que estar listos. Ellos descansaban aquí, comían aquí. Ellos, una vez que se despertaban, tenían que ir a hacer un mikve que se encuentra en el sistema de túneles que está debajo de este edificio. Hacían el mikve, se alistaban, se vestían y estaban todos listos. Imagínense la cantidad de sacerdotes que habitaban en este lugar. Yo les voy a preguntar, familia, ¿ustedes recuerdan la cantidad de sacerdotes que se alojaban cada semana en el templo? ¿Cuántos eran mínimo para que pudieran hacer el servicio en el templo cada día, cada semana? Es una buena pregunta, porque eso también
nos da a entender que, miren, hay un detalle tan importante que es la preparación de los sacerdotes. Recuerden que para manipular solamente el cordero, un cordero en el templo como ofrenda, se necesitaban 11 sacerdotes. Es decir, que estamos hablando que mínimamente en el templo estamos hablando de que por semana se están usando entre 100 a 120 sacerdotes. Es decir, que en esta cámara de alojamiento vamos a tener como mínimo 100 sacerdotes que se tienen que alistar para el servicio continuo, para el servicio, ya sea que vayan a participar en el sorteo o en la ofrenda tamid, o que tengan otras funciones como por ejemplo las guardias, como por ejemplo la confección o el mantenimiento de lo que es los velos, el mantenimiento del templo. Había sacerdotes que estaban exclusivos para la preparación de lo que es el incienso, sacerdotes que curtían los cueros, para después venderlos y que eso eran parte del ingreso del templo. O sea, imagínense la cantidad de sacerdotes y levitas también que se necesitaban para el servicio continuo, para el servicio diario, para todos los días. Entonces, imagínense que todo esto tenía que ser de una forma ordenada, una forma en que los sacerdotes pudieran vestirse y estar todos listos. Imagínense todos los sacerdotes alistados para participar en la ofrenda continua, aquellos que iban a participar de esa ofrenda. Recuerden que había sacerdotes que se encargaban de alistar los utensilios, otros de todo lo que era, por ejemplo, la administración de lo que es el aceite, de las ofrendas, o sea, era una gran empresa, podríamos decirlo, y que cada sacerdote tenía un rol, un propósito y una función. Pero recuerden que ellos estaban 7 días mínimamente en el templo prestando servicio. Terminaban su servicio, dejaban sus vestimentas, ya sabemos dónde las dejaban, era en la cámara Pinjas, se vestían con sus vestimentas regulares y se iba cada uno para su casa y se entraba otra nueva guardia. Ahora, hay algo bien interesante. Vamos a leer el mandamiento, familia. Vamos a leer el mandamiento para tener en mente y a partir de aquí empezar a hablar un poquito cómo era este protocolo. Así que vamos aquí a leer el mandamiento. El mandamiento es el mandamiento 99, que nos dice lo siguiente. Disculpen, esto no era. Mandamiento 99. Es aquí. Mandamiento 99. Mandamiento que aplica solamente para los Kohanim y cuando el templo estuviese en pie. Mientras el templo estuvo en pie, los sacerdotes hacían esto. Se ponían sus vestimentas. Miren, ¿cuál es la esencia? Es un misbot que los Kohanim usen vestimentas sacerdotales especiales cuando realizan su servicio en el Beit Hamidash, o sea, en el templo. Las leyes del mandamiento nos dicen, los Kohanim ordinarios, y aquí vamos a ver que hay una diferencia entre los Kohanim regulares, más que ordinarios son los regulares, y el sumo sacerdote. El Kohanim regular vestía 4 prendas, la camisa, los calzones o pantalones, el cinturón y el turbante. Estas 4 prendas estaban hechas de lino blanco. El cinturón estaba hecho de lana y lino combinadas. El Kohen Gadol llevaba además de estas 4 prendas 4 vestidos de oro: el manto, la túnica, el delantal, la coraza y la placa de cabeza. O sea, tenía una placa, recuerden, una corona en la cabeza que era de oro. El manto se usa directamente sobre la camisa. El delantal se usa en la parte inferior de la espalda y se ataba desde el frente debajo de los codos. La coraza se llevaba en el pecho. Consistía en engastes que contenían 12 piedras preciosas, correspondiente a las 12 tribus de Israel. La coraza estaba doblada. En el doblez se colocaba el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim consistían en el nombre explícito de Hashem, dice. Por lo tanto, el Kohen Gadol llevó este dispositivo de juicio y tomó decisiones en su corazón. Ok, aquí nos está hablando del mandamiento que aplica solamente para los sacerdotes. Ok, recuerden, todos los mandamientos, a pesar de que no apliquen para nosotros, hay algo que podemos aprender. Hay algo en la esencia que podemos traer a nuestras vidas y traer a primera persona. Ahora, la pregunta es, entonces, si ahora vemos que lo importante es que son las vestimentas sacerdotales dentro del servicio del templo. Los sacerdotes tenían que vestir sus vestimentas y habían una diferencia entre el Kohen Gadol
y los sacerdotes regulares. Ahora, la pregunta, y no sé si se la habrán preguntado, ¿cómo es que estos sacerdotes se vestían cada día? Es algo que la verdad yo no lo consideraba, y eso que hemos estudiado el Tratado Tamid, pero es algo bien interesante ver el protocolo, y hay algo que podemos aprender en esto. Miren, les voy a compartir esto para responder sobre esta pregunta. Voy a compartirles aquí un poquito de lo que dice el recurso Abodaja Corbanos. Es un recurso que nos está describiendo el paso a paso. Nos está diciendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, cada paso que se hacía en el templo, por ejemplo, en la ofrenda Tamid y en las ofrendas Musaf de las festividades. Y encontré esto bastante interesante con respecto a cómo se vestían los sacerdotes. Recuerden que eran muchos sacerdotes que se alojaban por semana, todos estaban en un solo lugar, en donde dormían, comían, tenían que hacer un mikve, y no solo eso, sino que también tenían que vestirse y estar todos listos. Todos tenían que estar listos en el mismo tiempo. Todos tenían que estar listos al momento de que llegara el encargado de hacer las suertes. Es decir, que ellos estaban total, digamos que al día de hoy podríamos decir, no se levantaban a las apuradas y se vestían así nomás. No, había todo un protocolo. Y entonces esto nos enseña que los sacerdotes muy probablemente comenzaban muy temprano a prepararse para cuando llegara el encargado, antes de que saliera el sol, ellos estuvieran listos. Y miren lo que dice el Abodaja Corbanos con respecto a cómo se vestían los sacerdotes. Las imágenes que vamos a ver son imágenes que gracias al Eterno pude tomar del Instituto del Templo, de las vestiduras que se van a usar cuando se inicie de nuevo con el servicio de la ofrenda continua en el templo, en el monte del templo. Y estas son las vestimentas que se van a usar de lino, el cinturón. Aquí estamos viendo la vestimenta de un sacerdote regular. Vamos a empezar hablando sobre el sacerdote regular, porque vimos en donde ellos se visten, en donde ellos se alojan y se deben vestir y hacer el mikve. Ahora vamos a resolver esta pregunta: ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo ellos se vestían? ¿Cuál era el proceso? ¿Qué se ponían primero? ¿Qué es lo que se ponía en último? Y así vamos a tratar de entender un poquito y qué es lo que podemos aprender de todo esto. Miren lo que dice aquí con respecto a esto. Recuerden que viene del recurso Abodaja Corbanos y nos dice lo siguiente: vestirse las vestiduras sacerdotales. La primera abodá, o sea, a realizar el primer servicio, a realizarse en el templo cada día, era el terumá hadeshen, que es separar una pequeña porción de las cenizas de la parte superior del mizbea, o sea, del altar exterior, y colocarla en una área designada en el piso del patio conocido como Beit Hadeshen, que es el lugar donde se depositaban las cenizas, que era un lugar que estaba al lado de la rampa, y en donde se usaba un dispositivo para trasladar esas cenizas después fuera de el templo, ¿ok? Ese es el primer servicio que podemos decir, cómo iniciaba la ofrenda. Pero parte de todo esto es la preparación también, que es la preparación de los sacerdotes para hacer esta primera boda, este primer trabajo dentro de la ofrenda también. Antes de que se pudiera hacer esta boda, los Kohanim tenían que vestirse apropiadamente. Es decir, ya no está diciendo que los sacerdotes no podían salir todos mal vestidos, sino que tenían que vestirse, tomarse el tiempo de vestirse, prepararse y estar alistados para el trabajo en el templo. Aquellos Kohanim que eran aptos para la boda del día y que deseaban ser incluidos en la lotería sorteada para decidir quién realizaba esto del Terumá Hadeshem en el Mizbea, en el altar exterior, se levantaría antes que el administrador a cargo de las loterías, que el administrador a cargo de la lotería llegara. Cada uno se sumergía en un mikve, se hacía un baño ritual de purificación, se secaría y luego se pondría 4 vestiduras sacerdotales adecuadas para la Terumá Hadeshen, como está escrito en Levíticos capítulo 6, verso 3. El Cohen se vestirá con una túnica de lino, calzones de lino pondrá sobre su carne. Él separará algunas de las cenizas, es decir, se tenía que vestir de forma apropiada. Por más que tuviera que manipular algo que posiblemente, no que posiblemente,
es muy probable que se ensuciara con las cenizas, él tenía que vestirse como está aquí en la foto, con esas vestiduras de lino. Paso número 2 en las vestimentas del sacerdote regular. Las vestiduras sacerdotales que se usan los Cohen para los Terumah Hadeshen debían ser de menor calidad que las vestiduras que usarían durante los otros abodados, los otros trabajos del día, como está escrito en Levítico 6:4. Miren qué detalle interesante, familia. La vestidura era similar, pero de una calidad inferior, dice, era de un valor, de un costo menor, una calidad menor a la de los usos diarios. Obviamente es entendible porque se iba a ensuciar, pero ahora esto llama mucho la atención porque recuerden que este primer servicio para un sacerdote era el mayor honor que podía tener ese sacerdote en el servicio diario de ir y retirar las cenizas del Migbea, de lo que es el altar del exterior. Y tener ese gran honor requería ensuciarse y no solo eso, llevar vestimentas de menor calidad. ¡Wow! Algo a analizar eso, hay algo ahí que tenemos que aprender, pero miren qué interesante. Y esto es algo que no lo sabía yo tampoco, familia, y por eso quiero compartírselos, porque yo pensaba que el sacerdote se vestía con sus vestimentas de lino y esas mismas vestimentas eran las que se usaban, pero el que era seleccionado cambiaba sus vestimentas de lino fino por otras de lino de menor calidad para este servicio de acuerdo a lo que nos dice la bodaja Corbanos y consideran Levítico capítulo 6, verso 4 que dice, luego se quitará las vestiduras y se pondrá otras prendas. Miren qué interesante. Luego quitará las cenizas, derivamos de Yomá capítulo 23b, esto es en el Talmud, del término del versículo, otras prendas, que estas prendas deben ser de menor calidad que otras prendas utilizadas durante la realización del resto del servicio. Esto se debe a que no es apropiado que la misma ropa que uno usa para cocinar una comida para su amo se use cuando prepara una copa de vino para su amo. ¡Wow! Miren qué interesante. Ahora tenemos que meditar este gran honor que tenían los sacerdotes, pero él tenía que despojarse de sus vestimentas de lino fino, siendo un sacerdote regular, y ponerse unas vestimentas de menor calidad. ¡Wow! Hay algo ahí que podemos aprender, pero miren qué interesante, detalles que se nos pasan por alto. Entonces, eso era, por ejemplo, para el que hacía la parte de limpiar el altar. Paso número 3. Un Cohen ordinario regular usaría 4 prendas sacerdotales, diferentes mientras realizaba los servicios. Estas eran los calzones o los pantalones, túnica, faja y sombrero, o un turbante. Primero, cada Kohanim se pondría los pantalones, como dice Levítico capítulo 16, verso 4. Se vestirá con una túnica de lino que es sagrada y el calzoncillos de lino estarán sobre su carne, y de este versículo derivamos que nada puede preceder a la colocación de los calzoncillos. Los calzones cubrirían la piel del Cohen desde la cintura hasta los muslos, es decir, desde el lugar justo por encima del ombligo, miren hasta dónde usaban, o sea, wow, hasta dónde llegaban esos pantalones, cerca de su corazón, la cintura, hacia abajo hasta el final del muslo, la rodilla, como está escrito en Éxodo capítulo 38, verso 42. Le harás calzoncillos de lino para cubrir la carne de la desnudez. Desde la cintura hasta los muslos serán. Se ataba los calzones a la cintura, tenía cordones en los bordes superiores que se apartaban después de que el Cohen se los pusiera. Y había 2 aberturas en la parte inferior de los calzones para las piernas del Cohen. O sea, es decir, nos está dando a entender, de acuerdo a Éxodo capítulo 28, verso 42, que era un tipo de pantaloncillo, de pantalón que se ponía directamente sobre la piel y era lo primero que tenía que vestir el sacerdote. Miren, hay un orden. Primero que hacía estaba guardando su dignidad, porque si se usaban pantaloncillos es porque el Eterno estaba diciendo en el servicio del templo se va a guardar la dignidad, va a ser algo que tiene que ver con
con lo que es la pureza moral, porque contrastando con el contexto cultural, los servicios de los sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes en el antiguo Medio Oriente eran desnudos, y si vemos a Egipto, ellos hacían sus servicios, los sacerdotes egipcios parcialmente desnudos. Entonces el Eterno aquí está marcando un precedente contracultural, en donde el Cohen primero se va a vestir ¿con qué? Con sus calzoncillos. Entonces imagínense, primer día de trabajo en la semana, llegan a la cámara a Pinjas, dejan sus vestimentas regulares, los primeros que se van a colocar, ¿qué? Son los pantalones, los pantaloncillos o calzoncillos. Después, paso 4, dice, después de que el Cohen se pusiera los calzones, se pondría la túnica, como dice Éxodo capítulo 29, verso 8. A sus hijos acercarás y los vestirás con túnicas. Estaba ajustada a su cuerpo con una abertura redonda cerca de la parte superior para poner su cabeza. Aquí es una foto que tomé un poquito más cerca y también del detalle del cinturón. Porque el paso 5 es, una vez que se había puesto la túnica, el Cohen ataba, perdón, el cinto sobre su túnica, como dice Éxodo capítulo 29:9. Te ceñirás un cinto. Aarón y sus hijos se atarán las fajas a la altura del codo, es decir, sobre la cintura. Miren, justamente aquí el modelo que tienen que es un maniquí en el Instituto del Templo, tiene exactamente en el lugar donde va miren la imagen aquí, donde está el cinturón. Justamente, miren, todo tiene un procedimiento, todo sigue un patrón, todo sigue un modelo. El sacerdote no podía ponerse el cinturón a donde quisiera, un poquito más abajo o un poquito más arriba, no, no, tiene que ir justamente en ese lugar. Es decir, que todos los sacerdotes se veían de la misma forma, tenían que verse de la misma forma. Paso 6. Después que el Cohen atara el cinto, se pondría el turbante, como dice Éxodo capítulo 29:9, y los envolverás con turbantes. Paso 7. Usar las prendas, miren qué dice, usar las prendas adecuadas es una parte esencial del servicio del Cohen. Si sus prendas no son válidas por alguna razón, no es apto para realizar el servicio, el trabajo en el templo, como si no fuera un Cohen. O sea, miren lo importante de que el Cohen prestara atención al vestirse, detalles que la verdad no considerábamos. Porque si el sacerdote, por alguna razón, no estaba apto, vestido de la forma correcta, ya sea que la vestidura estaba manchada, estaba rasgada, o que directamente el sacerdote se vistió a las apuradas porque se durmió y se puso mal las vestimentas, directamente dice que es considerado como si no fuera un Cohen. Cuando un Cohen usa las vestiduras sacerdotales, deben estar exactamente a la medida de su altura, ni demasiado largas ni demasiado cortas, como está escrito en Deuteronomio 6:3, perdón, en Levítico 6:3. El Cohen vestirá su túnica de lino, y deducimos de Yomá, capítulo 23b, que el uso inusual de la palabra mido para significar su túnica se refiere a una túnica que le quedaba exactamente a él. O sea, era una túnica que iba conforme a la estatura del sacerdote. Algo bien interesante que aprendimos también en lo que era cuando hablábamos en el tratado Tamid, que las vestimentas, cuando cubrimos específicamente lo que era la cámara Pinjas, vimos que las vestimentas no eran que tenían vestimenta exclusiva, este es para el sacerdote tal, este es para el sacerdote fulanito, para menganito, no, no, eran talles universales que eran de acuerdo a las estaturas. Entonces, llegaban a la cámara Pinjas, por ejemplo, cuando iniciaban su servicio, se les daba su kit, su uniforme de vestimentas de acuerdo a su estatura, a que no les quedaran ni muy largas ni muy cortas, de acuerdo a lo que nos dice la Bodaja Corbanos y lo que los que discuten los sabios en el Tratado Yomá, capítulo 23b, ¿ok? Entonces, miren qué interesante. Es algo que quizás no considerábamos sobre las vestimentas. Entonces dice que estas túnicas eran conforme a la estatura de lo que era el sacerdote. Por lo tanto, la longitud de la túnica debe tener justo por encima del piso al ras con sus talones.
El largo de sus mangas debe extenderse hasta el comienzo de su palma, con su ancho ajustado a su brazo. ¿Ok? Y esto, miren, lo proviene de un comentario de Rambam que tiene que ver con esto de cómo se usaban las vestimentas sacerdotales. Y el octavo paso, miren, el octavo paso que tenía que considerar el sacerdote es, el Cohen debe cuidar que no haya nada entre la vestidura sacerdotal y su piel, como está escrito en Levíticos capítulo 6:3. El Cohen vestirá su túnica de lino y calzones de lino, se pondrá sobre su carne, las prendas sobre su carne, perdón, las palabras sobre su carne enseñan que no puede haber nada que separe las vestiduras de su carne. Incluso si hay un solo cabello desprendido, o sea, puede tener vellos en el cuerpo el sacerdote, pero si hay uno desprendido, un pelito que se desprende de la barba, del cabello, de los mismos vellos corporales, eso lo descalificaría. O sea, miren el cuidado que tiene que tener cada sacerdote al vestir sus vestimentas. Un poco de suciedad o un piojo muerto entre su piel y la prenda se consideraría una separación legal y su boda sería inválida. Miren todos los cuidados que tiene que tener un sacerdote. Y estamos hablando de un sacerdote regular. Es decir, que muy temprano en la mañana, un sacerdote regular no puede levantarse a las carreras, como muchas veces nos levantamos nosotros, uy, se me hace tarde para ir al trabajo. Y me pongo lo primero que encuentro, me visto así nomás y me voy peinando y me voy acomodando todo mientras voy de camino al trabajo. El sacerdote no podía hacer eso. El sacerdote, miren la responsabilidad, sí tenía un gran honor de representar al pueblo ante Hashem y presentar la ofrenda, pero también tenía una gran responsabilidad de no ser que él se descalifique o sea inválido su servicio. Y miren desde qué punto, desde el punto en el cual se vestían, comenzaban sus días, el sacerdote tiene que estar consciente de lo que está haciendo, del servicio que está haciendo a Hashem. Y que no solamente es un servicio que él hace, sino que él va a cargar la responsabilidad de que la ofrenda que se presente, en este caso la tamid, que representa a todo el pueblo, sea apta. Imagínense que un sacerdote no puso cuidado en su vestimenta y presenta la ofrenda tamid. Y se descubre después de que este sacerdote no tuvo cuidado en su vestimenta, entonces esa ofrenda tamid es, podemos decir, descalificada. No se considera y obviamente la culpa va a ser sobre el sacerdote, porque ellos cargan la culpa de su sacerdocio. Entonces, miren qué interesante el tener en cuenta estos detalles. Ahora pensemos cómo estos detalles los podemos traer a Torah a primera persona, a nuestras vidas, con respecto a nuestra forma de dirigirnos al Eterno. Hasta aquí hemos visto lo que es la ofrenda, perdón, el aspecto de las vestimentas de los sacerdotes regulares. Pero no solamente había vestimenta para los sacerdotes regulares, sino que también ahora el Cohen Gadol va a vestirse como un sacerdote regular, pero va a llevar otras vestimentas. Recuerden que el sumo sacerdote solamente tiene la obligación de presentar la ofrenda continua solamente en Yom Kippur. O sea que es sí o sí es su responsabilidad en Yom Kippur, en el día de la expiación, hacer la ofrenda tamid y la ofrenda festiva, en este caso la motiva, el musaf de Yom Kippur. Pero si en el transcurso de la semana o en el transcurso del año el sumo sacerdote quiere presentar la ofrenda continua, lo puede hacer y él va a sustituir el trabajo de uno de los sacerdotes que debería hacerlo uno de los sacerdotes regulares. No es obligación que sí o sí el sacerdote sea parte del servicio de la ofrenda continua. Sí hay algo bien interesante que sucede con el Cohen Gadol, que él debe estar todos los días en el templo. ¿Por qué? Porque él es parte del cuerpo judicial y él tiene que estar siempre en el Sanedrín, porque es el presidente, ¿ok? Y él tiene que vestirse siempre con sus vestimentas que marque una diferencia. Entonces, el sacerdote todos los días, cuando se presentaba al templo, sea que decida participar en la ofrenda continua o permanecer en el templo y estar en el Sanedrín,
él debe vestirse con sus vestimentas de oro. Ahora, el sumo sacerdote, exactamente, gracias. El sumo sacerdote se tiene que presentar con sus vestimentas de oro, ¿ok? Que obviamente la base es la misma que la vestimenta de un sacerdote regular. Entonces, vamos a ir a la app del templo y vamos a ir al lugar donde se almacenaban y en donde se vestía el sumo sacerdote, ¿ok? Vamos a salir por aquí. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a ir aquí al mapa. Vamos a ir al lugar de las ofrendas y nos vamos a dirigir a un edificio que se encuentra en el sector sureste, que es el edificio que está aquí, que es el edificio que se conoce como la Cámara de la Piedra Labrada. ¿Ok? El Lizcá Hagasit, la Cámara de la Piedra Labrada, que en este lugar, que justamente este edificio está dividido en dos, en donde en esta primera parte que da justo al altar, vamos a tener el Kior, el lugar donde los sacerdotes, una vez que participaban del sorteo, se hacían el lavado de las manos y de los pies, santificaban sus manos y sus pies para ir a hacer el servicio. No solo estaba este lugar, sino que aquí también, en esta cámara, se hacía lo que es el sorteo. Aquí se reunían en una rueda los sacerdotes con el encargado y el encargado repartía las funciones de cada uno que iba a realizar por sorteo en el servicio continuo del templo. Y también vamos a ver que en este lugar se encuentra esta cámara que está aquí, que tiene que ver esta cámara con el vestíbulo de el Cohen Gadol. Aquí se almacenaban las vestimentas del sumo sacerdote, las vestimentas tanto regulares de lino fino, como también las vestimentas de oro, las vestimentas que lo distinguían como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote, y vemos que es un vestuario de 2 pisos, ¿ok? Entonces ya sabemos también dónde estaban almacenadas en el templo, dentro del diseño, el lugar donde estaban las vestimentas, podemos decir, del sumo sacerdote. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo continúa? O sea, miren, el sumo sacerdote entonces, él tenía que vestirse igual que el sacerdote regular. Primero, colocarse sus pantalones, calzoncillos, colocarse la túnica, el manto, la túnica de lino blanco, el cinturón, también tenían que colocárselo, y también cuidar el sumo sacerdote de que no haya nada que se interponga entre el lino y la piel. ¿Ok? Hasta ahí comparte el mismo protocolo que lleva los sacerdotes regulares. Pero vamos a ver aquí un poquito más sobre cómo era el procedimiento con el sumo sacerdote. Así que voy a compartirles esto, familia. Porque imagínense, todos tienen un protocolo. Así que vamos a ir un poquito más aquí. ¿Cómo se vestía el Cohen Gadol? Y aquí tenemos una imagen. Esta imagen la tomé también en lo que es el Instituto del Templo. Y estas serían las vestimentas aptas para el Cohen Gadol. Estas serían sus vestimentas. Entonces ya sabemos que tiene una base, que es la base de lo que es las vestimentas regulares. Y ahora miren, dice, el Cohen Gadol tiene un total de 8 prendas que usaba cada día. Sus calzones y túnica eran las mismas que las del Cohen ordinario, el Cohen regular. Y también usaba una faja como los otros Kohanim. O sea, sobre esa es la base. Todos los Kohanim, sea el sumo sacerdote o un Kohanim regular, un sacerdote regular, todos tenían la misma base, todos se vestían iguales. Ahora, a mayor responsabilidad, viene la distinción. El Cohen Gadol, una vez amarrado su cinto, se ponía el manto, el mei, encima de su túnica y cinto, como dice el versículo de Éxodo, capítulo 28, verso 31. Y harás el manto del efod enteramente de lana tejelel, de lana celeste. Es ese manto que estamos viendo de un celeste muy particular, familia. Es un celeste que solamente se puede hacer con la tinta de un crustáceo que es muy costoso. O sea, eso celeste es tan costoso y ese es el tejelel, que no solamente se usaba en la vestimenta del sumo sacerdote, sino que también más adelante cuando lleguemos a números y hablemos sobre los tzitzit, también es el mismo color. Ese es el color tejelel.
Es como un celeste cielo, podríamos decirlo, un celeste muy particular que solamente se puede llegar o es apto, podemos decir, con la tinta de este crustáceo, que a la vez este crustáceo se usaba de acuerdo a la manipulación de la tinta, se conseguía también la tinta púrpura para la vestimenta del Cohen Gadol y las vestimentas reales, ¿ok? Entonces dice, habíamos quedado Éxodo capítulo 28, verso 31, y harás el manto del efod enteramente, perdón, de lana tejelel, de lana celeste, y dice el verso 35, debe estar sobre Aarón para que él sirva y su sonido se escuche cuando entre al santuario delante de Hashem y cuando salga. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver un poquito más adelante, a ver si puedo mostrarles aquí, si tengo la vestimenta aquí, como vemos aquí, en esta imagen vemos más de cerca el tejel, los detalles, miren los detalles, familia. Esto es lo que usará el sumo sacerdote cuando el Beit Hamidash vuelva a estar pronto y en nuestros tiempos funcionando. Él tenía campanitas de oro y también tenía estos detalles como forma de granada hecho con lana tejelel, lana con lino, tejelel y púrpura, ¿ok? Y esto era para que se supiera cuando el sumo sacerdote estaba presente. Era una señal audible para saber cuándo se acercaba el sumo sacerdote y obviamente tener el protocolo para dirigirse al sumo sacerdote. Y esto era también una señal para los sacerdotes regulares, que cuando escuchaban el sonido de las campanillas, sabían que se acercaba el sumo sacerdote. Entonces, ellos tenían que estar preparados para dirigirse de una forma muy particular al sumo sacerdote. Pero miren algunos detalles. Ahí estoy yo en el Instituto del Templo, ahí está la evidencia, la prueba de que yo estuve ahí, familia. Entonces, vamos a continuar. Habíamos quedado que el sumo sacerdote se vestía con esta túnica que tenía estos detalles de las campanillas y los adornos de las granadas. Y eso era después de ponerse las vestimentas blancas, se colocaba la vestimenta en la túnica esta especial de color tejele. Siguiente paso. Encima de la túnica del Cohen Gadol se pondría el efod con el que tiene el pectoral atado y apretaría el cinturón del efod encima de la túnica, debajo del lugar donde el pectoral yacía sobre su pecho. Esto es como dice la Torá, Éxodo capítulo 28, verso 29 al 30. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre al santuario, como un recordatorio delante de Hashem constantemente. Y pondrá en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Y estarán sobre él el corazón de Aarón cuando se presente ante Hashem. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón ante Hashem constantemente. Y también dice en el verso 5 del capítulo 29, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, con el manto del efod, el efod y el goyen, o sea, el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Y si vemos, aquí estamos viendo cómo se vería lo que vemos en Éxodo capítulo 28, verso 29 al 30 y verso 29, capítulo 29, verso 5, es esto, familia. Y ven cómo es el protocolo, o sea, se viste las vestimentas blancas, túnica azul, y después se pone digamos, el pectoral, ¿ok? Siguiente paso, después de terminar de abrochar el joyo, o sea, el pectoral y el efod, se envolvía el turbante sobre su cabeza y luego ataba el tzitz. El tzitz es esta corona que tiene aquí que dice dedicado a Hashem sobre el turbante. Su cabello se podría ver entre el Sid y el turbante. Y fue allí donde colocó su tefilim, entre el Sid y el turbante. O sea, miren, hasta el sumo sacerdote usaban los tefilim. Los tefilim son esas, podemos decir, como esas cajitas que vemos que nuestros hermanos de Judá usan en el momento de la oración, que es para cumplir con el mandamiento de tener la Torá escrita, los mandamientos escritos en nuestra frente y en nuestro brazo, de no olvidarnos, ¿ok? Como una señal, de tenerlos como una señal cuando decimos, por ejemplo, el Shema Israel, decimos que estas palabras
del Eterno las tendremos como señal entre medio de nuestros ojos y también cerca de nuestro corazón, atadas a nuestro brazo. Entonces, el Cohen Gadol también usaría el tefilín. Mira qué interesante, usaría el tefilín. Y el turbante de allí colocaría su tefilín entre el tzitz, o sea, entre la corona y el turbante para cumplir, como dice en Éxodo capítulo 29, 6. Y colocarás el turbante sobre su cabeza y colocarás la corona de santidad, que es el tzitz, sobre el turbante. Y encontramos en la Gemara, en el capítulo de Julim, capítulo 138a, una, una cúpula de lana descansaba sobre la cabeza del Cohen Gadol y se colocaría el tzitz, la corona, sobre ella para cumplir con lo que dice Éxodo capítulo 28, verso 37. Y colocarás el tzitz en una cinta de lana tejelel y estará sobre el turbante, opuesto a la frente del turbante del tzitz, estaba podemos decir, podemos decir, esta corona estaba atada ahí, dice que tiene que estar atada también con algo que es tejele. Entonces, miren qué interesante, familia. O sea, hemos visto un poquito cómo es la vestidura del sumo sacerdote. Aquí la podemos ver otras fotos, un poquito más de cerca, los detalles que tiene, familia. Pero no solo es el detalle de la confección, sino que también vemos que hay un detalle en el cuidado que tienen que tener los Kohanim para poder usar estas vestimentas, de cómo se tenían que colocar. Ahora, yo quiero preguntarles esto, familia. ¿Cómo creen que todo esto, mientras yo busco el Humash, pueden ir respondiendo en los comentarios y aquí en el chat? eh, Porque quiero ir a leer algo que dicen los sabios con respecto a esto de las vestimentas. ¿Ustedes cómo creen que podemos traer todo esto? De este protocolo de cómo los sacerdotes se vestían, que, del paso a paso, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Ustedes qué creen, familia? A ver, pueden dejar ahí sus comentarios mientras yo busco el Humash. Aquí en el Humash lo que quiero compartirles, que es la versión Sion Levi. Esta es la versión que estamos usando. Y antes de pasar a esto, quiero también compartirles los recursos que usé para compartir la información esta semana. Ha sido el Targueas Midbot con respecto a los mandamientos, Abodajar Korbanos con respecto al paso a paso de las ofrendas y también considerando los tratados Tamid y Midot de la Mishnah, en este caso Carlos del Valle, que es la versión que tenemos en español. ¿Ok? Entonces, ahora, a ver, ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que podemos aprender? Acá dice mi hermano, las bendiciones al levantarse es similar al servicio. Exactamente. Ahora podemos conectar lo que nosotros decimos al levantarnos, al despertar en el Sidur, cuando nosotros hacemos las oraciones diarias, cuando hacemos la Shaharit, tenemos un protocolo también a la hora de levantarnos, de hacer una serie de bendiciones con respecto al lavado de manos, al colocarnos, miren, interesante, los hombres, al colocarnos los tefilim, el talicatán, perdón, no los tefilim, sino los tzitzit, tenemos toda una bendición, un protocolo, y después de eso seguimos con un protocolo. Es decir, que las oraciones tienen este propósito de recordarnos todo este procedimiento. Mi hermana dice aquí que tenían que tener una presentación impecable. Las túnicas no arrugadas ni manchadas. Interesante. Eso es un vocabulario que se usa también mucho en los escritos del primer siglo. Ellos tenían que estar limpios, bañados, cabello corto, preparados, aptos para la abodá. Ok, miren qué interesante. Mi hermano dice kipá y cinto, exactamente. Aprendí mucho, dice, mi hermana dice, aprendí mucho al momento de presentarme a cada momento de estudio. Ok, eso está interesante, gracias mi hermana. En cada liturgia y no presentarme vestida de manera desalineada. Todo es en orden, todo es un protocolo. Mi hermano dice, los colores de las vestimentas del sumo sacerdote son similares a los colores de las vestimentas de los reyes, exactamente, considerando el contexto cultural. Así además, dice mi hermana, así debemos presentarnos nosotros, qué enseñanza para recordar. Ok, miren qué interesante. Algo que podemos ver en común es que, primero, es algo que lo estamos recordando en nuestras oraciones diarias. Cuando hacemos la Shaharit y hacemos las oraciones de
al despertar, el protocolo antes de despertar, antes de entrar a la Shaharit, a las oraciones matinales, eh, estamos haciendo este recordatorio de la preparación de los sacerdotes. Podemos conectarlo con eso. Y no solo eso, como dicen aquí, la mayoría estamos hablando de, ok, ¿cómo nos estamos presentando delante de la presencia del Eterno? ¿Cómo es que nos presentamos? ¿Con qué, cómo nos presentamos de alineados? O sea, muchas veces es algo que no lo consideramos y muchas veces nos presentamos al momento de la oración a las apuradas, vestidos así nomás, porque hoy se me hizo tarde para hacer la shaharit, entonces, bueno, me pongo algo y hago la shaharit, o estoy llegando tarde y bueno, no, hay un protocolo. Es más, familia, en lugares que hace mucho calor, muchas veces decimos, ok, mm, me pongo lo más livianito, ok, pero tiene que ser algo que sea apto. Y eso es algo que tenemos que pensar. Y yo creo que es algo que, como dicen aquí la mayoría de los hermanos que participan en Zoom, tenemos que meditar en cómo nos presentamos delante del Eterno, cómo nos estamos presentando delante de Él. Y miren, aquí en el Humash dice unos comentarios de los sabios con respecto al capítulo 28 que me llamó la atención y que es la enseñanza que podemos ver de decir, ok, el hermano se propuso a darnos el paso a paso y cómo se vestían. ¿Por qué? Porque es importante. Miren, los sabios nos dicen lo siguiente. Esto es importante debido a que la forma en que encaramos una tarea influye sobre la manera en que la llevamos a cabo. Ok, imagínense un sacerdote que se levanta malhumorado y que encara mal el servicio. Encara mal, ya arranca mal vistiéndose mal, no teniendo el cuidado. Ok, los sabios dicen, esto nos enseña, esto es importante para nosotros debido a que a la forma en que encaramos una tarea influye, o sea, cómo iniciamos una tarea, influye sobre la manera en la que llevaremos a cabo dicha tarea. O sea, miren, para el sacerdote esto era podemos decir como un recordatorio de que como él inicia el día, él va a llevar adelante su tarea y que esta tarea tiene un peso para él porque representa al pueblo. El hecho de los Kohanim, dicen los sabios, el hecho de que los Kohanim pudieran realizar el servicio únicamente con vestiduras que reflejan el carácter sagrado de sus labores, crea también un imperativo, perdón, para, para nuestra época. Todo judío o todo israelita que reza o se dedica al cumplimiento de otros preceptos, lo cual constituye nuestra propia forma de servir a Dios, debe esmerarse por vestirse y conducirse con dignidad y respeto hacia el Creador. Miren lo que dicen los sabios. Al considerar ahora las vestimentas sacerdotales, y no solamente en que son de lino, la confección, sino que ahora ir un poquito más allá. Como dice Ezequiel, estudiando el templo, los mandamientos que tienen que ver con el templo, su servicio, el funcionamiento, las leyes del templo, entendemos que ahora podemos traer esto que vimos a Torah primera persona, lo podemos traer a nuestras vidas en que, ok, así como los sacerdotes cuidaban el cómo ellos se presentaban en el servicio diario, así y debemos hacerlo nosotros. El ver cómo nos presentamos y un poco lo que llegamos recién como conclusión entre todos. El cómo yo me voy a presentar, cómo me voy a preparar. ¿Me voy a preparar a las apuradas? O, ok, es algo que tengo que hacer, bueno, lo hago porque tengo que hacerlo, o voy a ponerle la intención, el corazón. Miren que el sacerdote tenía que estar atento hasta que un vello, un pelo, ya sea de la cabeza o corporal, no esté suelto, porque eso lo descalificaría para su servicio. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos detenido, familia, a pensar, ok, ¿cómo yo me estoy presentando delante del Eterno? ¿Cuál es mi aspecto? ¿Cuál es mi intención? Me levanté a las apuradas y, ok, hago las oraciones rápido y listo, y salgo a hacer mis actividades, o me estoy tomando el tiempo, como los sacerdotes. Miren, los sacerdotes arrancaban bien temprano en la mañana, tipo 6, 7 de la mañana, dependiendo de la época del año, empezaba a despuntar el alba. Es decir, que ellos a esa hora
ya tenían que estar levantados, tenían que estar vestidos, ya se tendría que haber hecho la suerte, escoger quiénes limpiaban el altar, quiénes acomodaban los fuegos, quiénes iban a hacer la limpieza de la menorá, quiénes iban a hacer la limpieza del altar del incienso, quién iba a encender el incienso, quiénes iban a manipular el cordero, quiénes iban a llevar, o sea, miren todo lo que tenían que ya estar listo antes del amanecer. Es decir, que los sacerdotes se tomaban su tiempo para presentarse delante de la presencia del Eterno. Pues es algo que podemos tomar. Ya vemos que el mandamiento aplica para el sacerdote, pero hay un principio que aplica en este mandamiento que lo podemos tomar y traer a nuestras vidas. Ahora tenemos que pensar cómo nos estamos nosotros presentando delante de Hashem. Y es algo que los invito a que cada uno de nosotros reflexionemos en esto como reflexionamos conjuntamente hoy y decimos, ok, tenemos que meditar y evaluar en cómo me visto, en cómo me presento, cuál es mi intención, cómo es esa actitud con la que tengo. Miren los sabios, con la actitud que yo arranque una actividad, es como voy a terminar haciendo esa actividad o van a ser los resultados de esa actividad. Entonces, miren cómo todo esto aplica también a nuestras vidas. Entonces, yo los invito a que sigamos descubriendo, miren cuánto más podemos aprender del servicio. Ahora vamos a enfocarnos, vamos a tratar, si el Eterno nos permite, enfocarnos en estos detalles. Ya hemos cubierto el servicio en general, pero ahora vamos a ir por estos pormenores, por estos detalles que la verdad nos dejan mucha enseñanza y ahora entendemos por qué es una profecía de Ezequiel en capítulo 43, verso 10, capítulo 43, verso 10 al 13, de que Israel, si nos arrepentimos, tenemos que prestar atención a todos estos detalles, familia, porque todos estos detalles nos llevan a mejorar nuestra forma de dirigirnos a Hashem, al Eterno, ¿ok? Así que ha sido un gusto, familia, compartir esta porción. Quiero invitarlos a que sigan estudiando el templo, busquen los estudios aquí en la Biblia en su contexto con respecto al tratado Tamid, Midot, Yomá, que tiene que ver con Yom Kippur, Shabbat en el templo también, porque es parte de esto de las vestimentas también, ya que en Shabbat hacía el cambio de la guardia. Se miren todos los estudios que están disponibles de forma gratuita para que ustedes puedan verlos, analizarlos, estudiarlos y que sigamos aprendiendo juntos sobre el templo. Así que te invito a que te suscribas al canal La Biblia en su contexto, que nos apoyes compartiendo las enseñanzas, suscribiéndote, ya que esto nos ayuda a que este mensaje, estas enseñanzas con respecto a la casa de nuestro rey se difundan por todas las naciones. Y si quieres apoyarnos de otra forma, también están los enlaces aquí abajo para que puedas enviar una CDK, una contribución, un donativo. Lo puedes hacer a través de los enlaces aquí abajo en la cajita de descripciones si estos estudios son de bendición. Así que familia, ha sido un gusto compartir este estudio. Nos vemos, si el Eterno nos permite, la semana próxima con otra nueva para allá, con otra nueva porción. Shalom familia, nos vemos.